Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Bueno, luego de estudiado ya el concepto de obligación, que es lo que nos va a ocupar en el estudio de toda esta materia, se nos impone ahora estudiar una diferencia grande que existe dentro del ámbito de los derechos subjetivos patrimoniales, que es aquella que se da entre los derechos reales y los derechos personales. Ubicamos a la obligación dentro de los derechos personales, pero vamos a ver bien cuáles son las características distintivas dentro de cada una de estas categorías. Vamos a comenzar por establecer el ámbito donde nos estamos moviendo al hablar de este tema que vamos a hablar hoy. Ya sabemos a esta altura que los derechos subjetivos los podemos dividir en derechos patrimoniales o extrapatrimoniales según la índole de su contenido. Cuando los derechos recaen sobre un bien económico de valor pecuniario apreciable y se encuentran justamente en el patrimonio de las personas, se trata de derechos patrimoniales. Pero también los derechos pueden ser extrapatrimoniales y son aquellos que recaen sobre algún bien que sea carente de esa valoración económica. Podemos hablar de los derechos personalísimos, de los derechos de familia, etc. o aquellos derechos que se confunden con la persona misma. Ahora bien, dentro de estos derechos subjetivos patrimoniales, que son los que nos ocupan ahora, podemos establecer esta división entre derechos creditorios y derechos reales. Para distinguir los derechos reales de los derechos personales existen diversas teorías. Y vamos a comenzar por exponer hoy la teoría del dualismo clásico, que es una teoría que establece diferencias completamente opuestas entre los derechos personales y los derechos reales. Es la doctrina que sigue la gran parte de las legislaciones occidentales que conocemos, incluso la nuestra, en donde los derechos personales y los derechos reales se diferencian unos de los otros. Sin embargo, antes de comenzar a analizar esta teoría, tenemos que tener presente que, como toda clasificación, tiene un fin didáctico y como toda clasificación también en determinados supuestos entra en zonas grises, ¿sí? No todos los derechos reales van a tener todas las características que les asigna este dualismo clásico, lo mismo con los derechos personales. Va a haber un montón de zonas grises y de excepciones que más tarde nos ocuparemos de ver. Cuando hablamos de dualismo clásico tenemos que pensar entonces en esta postura que nos ofrece una contraposición o una diferencia o una postura opuesta entre derechos reales y derechos personales, y tenemos que pensar, cuando hablamos de derechos reales, en el más pleno de todos, en el derecho real por antonomasia, que es el derecho real de dominio, y cuando hablamos obviamente de derechos personales, en la obligación en los términos que ya estudiamos. Este dualismo clásico nos postula que los derechos patrimoniales, como ya dijimos, son reales o personales. Esta clasificación es opuesta y excluyente, o sea, los derechos solamente pueden ser reales o personales siempre que se trate obviamente de derechos subjetivos y de contenido patrimonial. Es decir, que todo derecho debería poder encuadrarse en una de estas dos clasificaciones, porque son clasificaciones opuestas y excluyentes. O es derecho real o es derecho personal. Según el dualismo clásico, en los derechos reales lo que vamos a ver es una relación directa entre una persona y una cosa. A través de esa relación directa, esa persona o sujeto activo del derecho real ejerce un poder y dispone directamente de la cosa, es decir, sin necesidad de que intervengan para que se pueda beneficiar, digamos, de su derecho, para poder utilizar, gozar de ese derecho, no intervienen terceras personas. El titular directamente usa y obtiene su interés, satisface su interés de la cosa misma. Por eso decimos siempre que tenemos que pensar en el derecho real de dominio como el derecho real por antonomasia, según todas estas diferencias que vamos a ver del dualismo clásico. En los derechos personales, por oposición, la relación se da entre dos personas, ¿sí? Ya sabemos que la obligación se da entre dos sujetos, que son sujeto deudor y sujeto acreedor. El sujeto acreedor va a poder satisfacer su interés y va a poder obtener la utilidad, digamos, que le reporta ese derecho subjetivo que se encuentra en su patrimonio, pero solamente a través de la conducta de su deudor. Entonces, la relación del acreedor con el objeto de ese derecho en el ámbito de los derechos personales es una relación, si se quiere, indirecta, porque para poder beneficiarse del objeto de ese derecho requiere de la conducta de otra persona, esa famosa conducta que ya estudiamos que consiste en un dar, un hacer o un no hacer. A diferencia de los derechos reales, cuyos dos elementos esenciales, si se quiere, son su sujeto titular y el objeto. En los derechos personales hablamos de sujeto activo, sujeto pasivo y también el objeto. Pero vuelvo a repetir, la utilidad en los derechos reales se da directo y en los derechos personales la utilidad que le reporta a su titular o a su sujeto activo, ese derecho se va a dar a través de la conducta de otra persona. Esta es la diferencia principal y esto es lo que nos
define o nos distingue un derecho real de un derecho personal, desde el punto de vista, por supuesto, de este dualismo clásico. Existen, sin embargo, también otras diferencias, más allá de esta, que es la principal, que se han enumerado en esta teoría y vamos a pasar a verlas. Respecto de su oponibilidad, los derechos reales gozan de una oponibilidad absoluta, es decir, los derechos reales son oponibles. Oponibilidad me refiero en el sentido técnico, jurídico de la palabra oponibilidad, a todo el mundo, a todas las personas. Una persona que es titular de un derecho real de dominio puede oponer, puede hacer valer ese derecho frente a todo el mundo. En cambio, en los derechos personales o en las obligaciones, los efectos son relativos, ya que sabemos que, como principio, las obligaciones solo alcanzan a las partes y no a terceros, y esto es lo que siempre estudiamos como efectos relativos de las obligaciones. ¿Sí? Esas obligaciones se pueden hacer valer solamente entre las partes. El acreedor tiene derecho a ese dar, hacer o no hacer, solamente respecto de un deudor, de ese deudor determinado o de varios que están determinados en el caso de las obligaciones de sujeto plural. Pero solamente la puede hacer valer, solamente puede exigir ese dar, hacer o no hacer respecto de determinadas personas. De ahí los efectos relativos. Otra importante diferencia se da respecto del régimen legal. Los derechos reales tienen un régimen legal estricto, tienen un régimen legal determinado, que es no disponible, que las partes no pueden modificar en dos aspectos. En lo que hace a la creación, ¿sí? Los derechos reales son los que están creados por ley, el famoso numerus clausus, va a ser la ley la que nos diga cuáles son los derechos reales que se contemplan, pero también no solo en su cantidad, es decir, en cuáles son, sino en su contenido. Todo aquello que está regulado en la ley acerca del derecho real de dominio es indisponible para las partes. Las partes no pueden crear un derecho real distinto de los que ya existen, pero tampoco pueden, respecto de los que ya existen, otorgarles un contenido diferente. En cambio, en el ámbito de los derechos personales, ¿sí? Como son en principio de contenido patrimonial y como regla disponibles, acá hay una libertad de creación con el límite, por supuesto, en el orden público. Las partes pueden crear sus derechos personales, regularlos como mejor les parezca en el ámbito de su libertad. En cuanto al objeto sobre el que recaen, en los derechos reales ya dijimos que recaen sobre una cosa y requieren necesariamente que esa cosa exista actualmente. No se puede tener un derecho real sobre una cosa que no existe actualmente, aunque vaya a existir a futuro, o que haya dejado de existir. En cambio, los derechos personales o en las obligaciones podemos ver que pueden recaer sobre cosas futuras, ¿sí? Podemos hablar de numerosísimos ejemplos, cuando se vende una cosecha futura que se va a sembrar o que va a crecer, etc. Pero también cuando se extingue el objeto de estos derechos personales, no siempre se extingue el derecho personal. Entonces, respecto de la existencia y la subsistencia del objeto, también tenemos diferencias entre los derechos reales y los derechos personales. Los derechos reales, además, están llamados a perdurar en el tiempo. Los derechos reales tienen una cualidad de estables. Se habla de la propiedad o el dominio como perpetua. Está llamada a perdurar en el tiempo, excepto que, obviamente, las partes dispongan sus cambios de titularidad, etc. Pero son derechos que se han denominado estables, a diferencia o por oposición a los derechos personales, esta obligación que siempre decimos que nace para extinguirse, que las obligaciones no se perpetúan en el tiempo, que no es lo que el ordenamiento jurídico busca, y son derechos de tipo dinámicos, que están continuamente naciendo y extinguiéndose. Al momento de nacer, la obligación está llamada a extinguirse, por su medio de extinción natural, que es el pago o el cumplimiento, o por cualquier otro de los medios que da la ley para su extinción. En cambio, los derechos reales no están llamados a extinguirse, se dice que son perpetuos y son más estables. En general, los derechos reales están llamados a durar y a perpetuarse muchísimo más en el tiempo que los derechos personales. Esto tiene que ver con el punto siguiente. En los derechos personales vamos a ver que existe una institución que estudiamos en la materia, que es la prescripción liberatoria, y que hace que justamente estos derechos personales no se perpetúen en el tiempo. Es decir, que si existe un derecho personal que no es ejercido por su titular, junto con el transcurso del tiempo, ese derecho personal se va a extinguir, porque los derechos personales, nuevamente, están llamados a extinguirse, son dinámicos. En el ámbito de los derechos reales, cuando hablamos de prescripción, y si bien la palabra es la misma, y la regulación en el código tienen normas en común, tanto la prescripción adquisitiva como la liberatoria, cuando hablamos en derechos reales de prescripción adquisitiva, la prescripción en este ámbito está llamada a hacernos adquirir un derecho. Entonces,
En los derechos reales, la prescripción nos hace adquirir ese derecho real, la famosa usucapión. Con el tiempo que yo paso comportándome como titular de un derecho real, luego, en definitiva, y dadas determinadas circunstancias que también establece la ley, voy a terminar adquiriendo efectivamente ese derecho real. En cambio, los derechos personales, el tiempo hace justamente lo contrario. El tiempo los extingue. Los derechos reales otorgan a sus titulares acciones reales y los derechos personales otorgan a sus titulares acciones personales. ¿Qué es una acción? Es justamente el modo que nos da la ley de defender esos derechos. En los derechos reales, las acciones reales implican, ¿sí?, determinados efectos que no tienen las acciones personales o que son diferentes. Las acciones personales obviamente se van a poder dirigir contra la persona del deudor debido a los efectos relativos y todo lo que estudiamos respecto a los derechos personales. En cambio, las acciones reales apuntan a poder recuperar la cosa, objeto de ese derecho real, del patrimonio en el que se encuentre. Y esto tiene que ver con lo que abajo se consigna como ius persequendi, ¿sí?, o el derecho de perseguir la cosa del patrimonio en el que se encuentre. Los derechos reales no se extinguen en principio por su no uso y esto significa que su titular puede recuperar la cosa, perseguir la cosa y volverla a traer bajo su poder, no importa en manos de quién se encuentre. Esta facultad de perseguir la cosa no sucede en el ámbito de las relaciones personales, de los derechos personales y de las acciones que de ellos derivan. ¿Por qué? Porque si a un acreedor se le debe entregar determinada cosa, pero esa cosa, por todas las causas que puedan suceder, termina estando fuera del patrimonio del deudor, ese acreedor no la puede perseguir de otros patrimonios, ¿sí?, y tendrá que resolverse la obligación de alguna otra manera, como ya vamos a estudiar en las obligaciones de dar cosas ciertas, etc. Además de la facultad de perseguir la cosa, los derechos reales también otorgan a su titular el ius preferendi. Esto es el derecho de preferencia sobre cualquier otro derecho que sobre esa misma cosa haya obtenido oponibilidad posteriormente. En los derechos reales sí se aplica esta famosa máxima del derecho, primero en el tiempo, primero en el derecho. Entonces, esto hace al derecho de preferencia, es decir, quien primero adquirió un derecho real sobre una cosa, goza de preferencia sobre cualquier otro que lo haya adquirido o aparentemente adquirido posteriormente. Los derechos personales, en cambio, no gozan de estas preferencias. En derechos personales esta máxima, primero en el tiempo, primero en el derecho, pierde bastante vigencia, es bastante relativa, ya vamos a ver y vamos a estudiar a lo largo de la materia por qué. Y en principio no confieren ninguna preferencia a ningún acreedor, es decir, entre acreedores comunes no importa quién se convirtió en acreedor primero, ni va a tener prioridad quien fue acreedor primero en el tiempo respecto de otro. En los derechos personales, las prioridades, digamos, de cobro, la posibilidad de cobrar antes que otro acreedor se dan por instituciones especiales que son los privilegios, que son siempre creados por ley y que además tienen carácter excepcional. Pero como regla, esta regla primero en el tiempo, primero en el derecho, no se aplica en los derechos personales. Se habla de muchísimas otras diferencias, estas son las principales. Respecto de la posesión, también se dice que los derechos reales, como regla, se ejercen a través de la posesión, circunstancia que no sucede con los derechos personales. Y también hay una institución muy importante en el ámbito de los derechos reales, que es la publicidad, ¿sí? Los derechos personales, como regla, no requieren la publicidad porque tienen efectos relativos, no requieren ser oponibles a terceros. Y los derechos reales, en cambio, van a requerir un régimen de publicidad, sea posesoria o sea registral, para poder hacerlos valer frente a terceros y obtener esta oponibilidad absoluta de la que ya hablamos. Como ya dijimos, la mayoría de las legislaciones occidentales de nuestro tiempo toman partido, digamos, por esta dualidad, por este dualismo clásico y por esta diferenciación o esta división de las aguas entre derechos personales y derechos reales. Ello es lo que sucede en nuestro Código Civil y Comercial argentino, también por supuesto en el Código de Vélez, su antecesor, en el cual están tajantemente divididos. En el libro tercero vamos a encontrar los derechos personales, en los artículos 724 a 1881, y el libro cuarto va a versar sobre los derechos reales. También tenemos un libro de disposiciones comunes a los derechos personales y a los derechos reales, que es el libro sexto. Nuestro libro tercero comienza, que se titula Derechos Personales, comienza con el artículo 724 definiendo a la obligación. Esta definición ya la hemos analizado y este artículo 724 nos dice que la obligación es esa relación jurídica
en virtud de la cual, como dijimos, el acreedor tiene derecho a exigir del deudor una prestación. Esa prestación está destinada a satisfacer un interés lícito y, por supuesto, ante el incumplimiento de este deudor, ante el incumplimiento o el no cumplimiento espontáneo, este acreedor puede obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Acá vemos claramente esta relación entre persona-persona, deudor-acreedor. Este acreedor tiene la potestad, digamos, de poder exigir al deudor determinada conducta, esta famosa prestación, que es un dar, hacer o no hacer, y a través de esa conducta va a obtener la utilidad de su derecho, a través de esa conducta va a poder satisfacer su interés, y por supuesto, ante ese incumplimiento lo va a obtener forzadamente, pero no tiene ningún poder directo sobre el objeto de este derecho personal o esta obligación. Nuestro Código Civil, civil y comercial, también nos define el derecho real, que nos dice que es el poder jurídico de estructura legal, como ya vimos, que se ejerce directamente sobre su objeto. Acá vemos claramente la relación persona-cosa directa y sin intervención de otras personas. El Código nos dice de forma autónoma y además atribuye a su titular estas facultades de las que ya hablamos, que son las facultades de persecución y de preferencia y las demás previstas en este código. Acá en esta definición de derecho real vamos a ver que se dan la mayoría de todas estas características que ya estudiamos como típicas y que diferencian a este derecho real del derecho personal. Si es de estructura legal, es decir, solamente vamos a admitir aquellos derechos reales que están previstos en la ley y tal y como están regulados en ella. Esta potestad que se ejerce directamente sobre el objeto de forma autónoma y estas facultades de persecución, es decir, poder perseguir la cosa y hacerla retornar bajo mi poder, no importa en poder de quien se encuentra, y preferencia, que hace referencia justamente a este concepto de el derecho real que primero se adquiere en el tiempo prevalece sobre cualquier otro adquirido o, digamos, aparentemente adquirido posteriormente. Ahora bien, ya dijimos que existen diferentes teorías. Recién estábamos hablando de la teoría del dualismo clásico, de esta teoría que nos presenta estos derechos reales y estos derechos personales como categorías opuestas o excluyentes. Tenemos también una teoría que se llama monismo personalista, que nos va a hablar de que en realidad todos los derechos son personales, no existe tal diferencia entre derechos reales y personales, sino que todos los derechos subjetivos de contenido patrimonial son personales. ¿Por qué? Primero porque las relaciones jurídicas se establecen siempre entre personas, ¿sí? Esta postura nos dice no podemos hablar de una relación jurídica entre una persona y una cosa, porque las relaciones se dan entre personas y no entre personas y cosas. Los expositores de esta teoría lo que nos explican es que en realidad no es posible hablar de un derecho sobre una cosa como si esa cosa, digamos, tuviera un deber, que como contraposición a ese derecho, como la otra cara de ese derecho, respecto de mí. Porque esto equivaldría a imponer un deber a la cosa en relación al hombre, lo cual resulta irrazonable. Entonces, estos autores nos dicen que el llamado derecho real en realidad es una categoría dentro de los derechos personales. También es una relación entre personas. ¿Con qué particularidad? Con la particularidad de que el sujeto pasivo, en estas personas, el sujeto activo está claro, va a ser el titular de ese derecho real y eso no cambia, pero el sujeto pasivo en este tipo de relaciones personales, especiales, va a ser ilimitado. Ese sujeto pasivo es todo el mundo. Es una obligación con un sujeto pasivo universal. Este sujeto pasivo universal, ¿por quién va a estar constituido? Por todos los hombres y mujeres de una sociedad, quienes están obligados a respetar al titular de ese derecho real y, obviamente, abstenerse de impedirle disfrutar o gozar de ese derecho real o perturbar su uso de la manera que sea. Entonces, en este sentido, el derecho real va a tener un sujeto activo, al igual que el derecho personal, y un sujeto pasivo, al igual que el derecho personal. Este sujeto pasivo va a ser toda la sociedad y la prestación, digamos, va a ser una obligación de no hacer, es decir, la obligación de abstenerse de perturbar el ejercicio que de ese derecho real hace su titular o sujeto activo. Esta teoría no ha estado exenta de duras críticas. A ver, la primera de ellas nos dice, acá se está confundiendo lo que es el contenido de una obligación con el contenido de un deber jurídico. Ya hablamos de esto también en un video, ¿sí? De esta diferenciación entre deber jurídico y obligación.
El respetar el derecho ajeno es un deber jurídico y no es una obligación en sí, no es una obligación de no hacer. Recuerden que para que estemos hablando de obligaciones de no hacer, el deudor se tiene que obligar a no hacer algo específico y determinado, pero además algo que en condiciones normales estaría habilitado de no hacer. Respetar el derecho ajeno no es una obligación de no hacer, es un deber jurídico y además es común a todos los derechos reales, personales, de contenido patrimonial, extrapatrimonial, etc. Y además se dice que esta teoría, en definitiva, desconoce lo que es lo típico, lo que es lo esencial, el punto que diferencia el derecho real del derecho personal, que es el señorío directo sobre la cosa, que es esto que venimos hablando, es esta obtención de la utilidad que reporta ese derecho para su titular directamente de la cosa y sin intervención de terceras personas. Esto es lo esencial en el derecho real y este tipo de teoría lo estaría desconociendo, lo estaría dejando en un segundo plano para poder explicar esta obligación de sujeto pasivamente universal que al menos en nuestro sistema, en nuestro derecho, no concuerda con los principios generales. En contraposición al monismo personalista, a este monismo que nos dice todos los derechos son personales, tenemos el monismo realista, que nos va a decir justamente lo opuesto. Todos los derechos son de tipo real. Esta postura nos establece que el crédito, es decir, la obligación o el derecho personal, es en realidad un derecho real sobre los bienes del deudor. Con esto nos quieren decir que en realidad el derecho al crédito no lo enfoca necesariamente en una relación entre personas, sino que apuntan a una relación entre patrimonios. En este sentido, el acreedor va a tener un derecho real sobre los bienes o sobre el patrimonio del deudor, con la particularidad de que este derecho real, en vez de recaer sobre un objeto determinado, recaería sobre todo el patrimonio, sobre la totalidad del patrimonio de su deudor. Ya escuchamos y seguramente seguiremos escuchando a lo largo del estudio de la materia que el patrimonio del deudor es la garantía común de sus acreedores. Bueno, sobre este principio es que ronda toda esta teoría que dice, bueno, como el patrimonio es la garantía, en realidad el acreedor lo que tiene es un derecho real de garantía sobre los bienes que componen el patrimonio de su deudor. ¿Sobre cuáles? Sobre todos, no está determinado sobre uno solo, sino que la relación se da entre patrimonios y de allí que vislumbren al derecho personal como un derecho real. Es decir, el titular de un derecho personal, el acreedor o el sujeto activo, en realidad lo que tiene es un derecho real sobre todos los bienes o sobre el patrimonio de su deudor. De esta manera, entonces, para esta teoría, todos los derechos son reales, es decir, derechos que recaen sobre cosas. Porque al constituir el patrimonio del deudor la garantía de sus acreedores, bueno, sobre este objeto, que es el patrimonio del deudor, tienen los acreedores un derecho. Esta postura no está obviamente tampoco exenta de críticas. Se dice que en realidad esta teoría lo que hace es despersonalizar la relación obligatoria. Lo típico de la relación obligatoria es este vínculo entre personas, ¿sí? Sujeto deudor y sujeto acreedor, en virtud del cual, volvemos a repetir, ese sujeto deudor tiene que llevar adelante una conducta para que el sujeto acreedor pueda obtener la utilidad de ese derecho. Al concebir todo como un derecho real, es decir, que el acreedor tiene derecho sobre los bienes del patrimonio de su deudor, despersonaliza esta relación obligatoria y desconoce, al igual que el anterior, lo esencial de la relación obligatoria. ¿Se acuerdan que en las críticas del anterior dijimos desconoce lo esencial o lo típico del derecho real? Bueno, esta desconoce lo esencial o lo típico del derecho personal, que es la relación entre dos personas, entre dos sujetos. Además, esta postura se limita o ve a la obligación solamente desde el momento del incumplimiento. A ver, es cierto que el patrimonio del deudor es la garantía común de sus acreedores. Esta garantía se da para el caso de incumplimiento. Vamos a estudiar también a lo largo de la materia y digamos el principio, la razón que inspira toda esta materia es el cumplimiento del deudor. Es que cuando el deudor tenga que dar, hacer o no hacer algo, efectivamente haga o no haga ese algo, cumpla con esa prestación. Eventualmente, y en el caso de que ese deudor espontáneamente no cumpla, ahí es recién donde el acreedor va a poder atacar ese patrimonio de su deudor para poder obtener la satisfacción de su interés. Pero
Esto se da del momento del incumplimiento en adelante o en la etapa de responsabilidad, para diferenciar estas dos etapas de deuda y responsabilidad. Además, por supuesto que ningún acreedor tiene derecho a tomar directamente las cosas del patrimonio del deudor, como sí sucede en los derechos reales. Lo típico del derecho real es que el uso, que digamos que su titular se beneficie de él sin intervención de terceros. No es lo que sucede en el caso de los derechos personales, en los cuales el acreedor, si bien tiene el patrimonio del deudor como garantía de su acreencia, no puede directamente tomar la utilidad de los objetos. Más aún, aunque lo que el deudor le debe a su acreedor se encuentre en ese patrimonio específicamente y sea una cosa cierta, el acreedor no tiene facultades para ir y tomarlo por sí mismo, sino que depende de la conducta de ese deudor que le entregue ese bien que le debe, o eventualmente ante el incumplimiento, mediante una acción, obtener el cumplimiento forzado, pero no directamente tomar cosas del patrimonio del deudor. Además, también tenemos que tener en cuenta, cuando nos habla de este derecho real de garantía sobre el patrimonio de su deudor, que la garantía como derecho real, en realidad lo que hace es reforzar una posición jurídica de un acreedor, concediéndole algo que normalmente no tenía, ¿sí? Entonces, este patrimonio como garantía común no es el objeto de un derecho real. La regla en los derechos personales es que los acreedores son quirografarios o comunes, y aquellos acreedores que se ven beneficiados, digamos, por un derecho real de garantía es la excepción, ya que le concede a ese acreedor algo que normalmente no tenía o que por defecto no tiene. Tampoco debemos olvidarnos que esta teoría no explicaría aquellas obligaciones que denominamos intuito persona, es decir, aquellas en las cuales las cualidades específicas de ese deudor son esenciales al momento de la contratación, ¿sí? Los típicos ejemplos de cuando contrato a un pintor reconocido o que a mí me gusta para que pinte un cuadro, ¿sí? Por más que yo tenga la garantía sobre el patrimonio de ese deudor, en realidad mi interés solamente lo voy a poder satisfacer a través de la conducta de esa persona, que es esencial en ese derecho personal. Ahora bien, esta división entre derechos reales y derechos personales que se da en nuestro sistema jurídico no implica que ambas categorías sean compartimientos estancos. Son tipos de derechos que son patrimoniales, como ya sabemos, y que están en constante fluidez y aplicación mutua, que están en constante relación. Existen numerosísimas relaciones importantes entre derechos reales y derechos personales. Por empezar, a través de derechos personales, es decir, a través de obligaciones, frecuentemente van a operar numerosas mutaciones o modificaciones en los derechos reales. Por ejemplo, cuando estudiemos las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir sobre ellas derechos reales. Esta obligación de dar una cosa cierta para constituir sobre esa cosa un derecho real va a tender a modificar justamente la titularidad de ese derecho real. ¿A través de qué? A través de un derecho personal como es la obligación. Además, un derecho real puede ser accesorio de un derecho personal y también a la inversa. Ya vamos a estudiar más adelante, pero sabemos que una relación real puede ser accesoria de una relación obligacional cuando, por ejemplo, se constituye una garantía real, una hipoteca o una prenda. Esa hipoteca o esa prenda está cumpliendo una función que es la de garantizar el cumplimiento de una obligación. Entonces ahí tenemos un derecho real accesorio a un derecho personal. En la medida en que se extinga el derecho personal, se va a extinguir también el derecho real, porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. A la inversa, también es posible que determinado derecho creditorio sea accesorio de un derecho real. Un ejemplo de esto puede ser en materia de servidumbres, cuando entre las partes se estipule cuál de los fondos, digamos, va a estar a cargo de determinados gastos de conservación, etc. Bueno, eso es un derecho personal que accede o se constituye como accesorio de un derecho real. Finalmente tenemos, por supuesto, que la lesión a un derecho real puede hacer nacer un derecho personal. Por ejemplo, en el caso de una persona que se irroga, digamos, un derecho real que no tiene y se apodera de una cosa ajena, se convierte inmediatamente en deudor de una obligación de restituir esa cosa a su dueño o eventualmente afrontar las indemnizaciones pertinentes. Es decir,
una indemnización de daños y perjuicios, que es el objeto de una relación de tipo personal. Con esto damos por terminada esta exposición. Todas las teorías que se expusieron no agotan la cantidad de teorías que han sido dadas en la doctrina y que ustedes pueden encontrar en toda la bibliografía. Existen algunas teorías más y también tenemos que tener esta precaución. Como toda clasificación, se nos van a presentar supuestos que no responden a todas y cada una de las características. En especial nos vamos a encontrar con derechos reales que no van a responder a todas las características que enumeramos dentro del dualismo clásico, que como dijimos es la postura que toma todo nuestro sistema legal, y lo mismo con determinados derechos personales. Sin perjuicio de ello, es importante tener la esencia y la base de todas estas diferenciaciones para que a lo largo del estudio de la materia yo pueda distinguir un derecho personal de un derecho real, porque esta distinción necesariamente repercute sobre toda su regulación y por supuesto sobre sus efectos que vamos a estudiar más adelante. Esto en especial siempre teniendo en cuenta que la obligación recae dentro de los derechos personales y responde a todas y cada una de las características de los derechos personales como regla general. Y el derecho real ustedes lo van a estudiar más adelante en otra materia, pero es importante incorporar estas nociones. En particular, cuando estudiemos la clasificación de las obligaciones según su objeto y estudiemos las obligaciones de dar cosas ciertas, vamos a necesitar tener esta base sólida de poder diferenciar un derecho personal de un derecho real. Los espero la próxima. Les recuerdo que tenemos en el canal una lista de reproducción con todos los videos conceptuales en el orden del programa y que aquí también van a encontrar algunos otros videos con otras cuestiones que espero los puedan ayudar a estudiar la materia. Hasta la próxima.